A la par de los cortes de ruta también empieza a haber medidas de lucha por las necesidades concretas de la gente de acá de la Argentina. 2002, 26 de junio, 2020. 18 años de impunidad en la masacre de Avellaneda. 18 años de lucha por justicia completa para Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Con ellos, no. No es la pandemia, es la impunidad. 18 años de injusticias. El 26 de junio del 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y la gobernación provincial de Buenos Aires, a cargo de Felipe Solá, se llevó a cabo una feroz y desmedida represión al pueblo movilizado. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por la policía bonaerense. Los policías asesinos pagan con la cárcel a cadena perpetua. Los que dieron las órdenes siguen libres, actuando en política y en algunos casos siguen digitando la vida de todos, todas y todes, desde importantes cargos gubernamentales. Un año más en el que nos reunimos, esta vez en forma virtual a causa de la pandemia por coronavirus, a reivindicar la vida y la lucha de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Les rendimos el necesario homenaje, comprometernos en nunca bajar los brazos y a mantener encendida la llama de nuestras antorchas hasta que logremos la tan ansiada justicia. Hace 18 años, el Estado, a través de dos de sus gobernantes máximos, Eduardo Duhalde y Felipe Solá, el primero presidente de la Nación y el segundo gobernador de la provincia de Buenos Aires, realizaron un muy importante intento por detener la protesta social. A tal efecto, reprimieron al movimiento popular que se encontraba movilizado por recuperar el trabajo y una serie de demandas sociales aún vigentes. Así fue que ese frío, húmedo y gris miércoles 26 de junio amanecía con un puente Pueyrredón sitiado por las fuerzas de seguridad. Había pasado toda una semana de amenazas por parte de distintos referentes del gobierno nacional y provincial de Buenos Aires de que si se cortaba el puente se lo iba a tomar como una declaración de guerra. La policía bonaerense, con el hoy excomisario Alfredo Franchiotti a la cabeza, se encargó de cortarlo y de montar una provocación que encendiera la mecha. La represión fue decidida desde la cúpula del poder político de aquel momento, bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia regional para los conflictos de baja intensidad. Involucró a las policías federal y bonaerense, a la gendarmería, a prefectura y fueron coordinados y comandados por los servicios de inteligencia de la ex-CIDE, por aquellos años con Carlos Soria y Oscar Rodríguez en la jefatura. No solo costó las vidas de Darío y Maxi, ese día hubo más de 40 compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados. Desde el gobierno intentaron dar una versión oficial de los hechos a través de los medios de comunicación hegemónicos, donde los responsables de las muertes habíamos sido las y los propios piqueteros y piqueteras, entre quienes se metían esta mentira a través de conferencias de prensa televisivas estaban Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, y Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Nación. También Felipe Solá se encargó de distribuir esa versión.
Cuenta Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, que ese mismo día, mientras miraba por la tele la represión prácticamente en directo al mediodía, llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda. Solá la atendió y le respondió: «Quédese tranquila, Norita, es una pelea entre pobres». Este testimonio de Norita lo declaró en la causa federal que se tramita en los tribunales de Comodoro Pi, gracias al arriesgado compromiso de los trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías de Pepe Mateos y el ruso Kowaleski, revelaron la verdad de lo sucedido aquel mediodía en el interior de la estación de trenes de Avellaneda. Las causas judiciales que deben investigar las responsabilidades políticas de la masacre permanecen en un estado de letargo judicial. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales, descansa en el juzgado de Ariel Lijo, en algún cajón de los tribunales de Comodoro Pi. Pasaron 4 fiscales, los cuales no se interiorizaron en el expediente y dejaron retrasar la investigación. Sin embargo, desde hace algunos años, logramos reabrir la causa federal. Presentamos numerosas y numerosos testigos y otras medidas de prueba. Pudimos poner en marcha un nuevo dinamismo en el avance de la causa, pero sin ninguna duda continúa siendo absolutamente lento. La causa provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los miembros del Ejecutivo, a cargo de la jueza Marisa Salvo, titular del Juzgado de Garantías número 5 de Lomas de Zamora, permanece inmóvil, casi como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara, y más aún, con un dictado de archivo. A pesar de todos los indicios que aportaron familiares y compañeros de Darío y Maxi, las causas siguen sin avanzar, aunque se pretende que no se ha cerrado la investigación. Al día de hoy, la cuarentena instalada en nuestro país a raíz de la pandemia por COVID-19 conspira para que el tránsito de los trámites judiciales se paralicen aún más. Desde la querella tenemos más declaraciones testimoniales que podrían aportar datos a la investigación. Sin embargo, debido a las medidas de restricción por el coronavirus, no los podemos presentar. Todos los avances en la causa han sido pura y exclusivamente esfuerzo de los familiares y compañeros de Darío y Maxi, y sus organizaciones y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanos, políticas y de les compañeros abogados. A 18 años de la masacre de Avellaneda, los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero, los que tomaron las decisiones e impartieron las órdenes, los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados, los que escribieron el libreto para justificar la masacre, esos responsables políticos siguen caminando por las calles con total impunidad, sumándose cuando hay elecciones como candidatos salvadores y como funcionarios y legisladores de distintos gobiernos. Repudiamos la designación de Felipe Solá como ministro de Relaciones Exteriores. Hizo lo posible para que su cipallismo se notara al apoyar las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mantuvo silencio ante el golpe de Estado contra la hermana República Plurinacional de Bolivia y no movió ni un solo dedo para repatriar a Facundo Morales, periodista argentino, que al día de hoy la dictadura boliviana lo mantiene preso y en una situación de delicado estado de salud. Nunca se presentó en la justicia provincial que lo investiga como uno de los responsables políticos de ordenar la operación criminal en la ciudad de Avellaneda. También denunciamos el nombramiento de Aníbal Fernández como interventor de yacimientos carboníferos fiscales en la mina de Río Turbio. Este verborrágico personaje se jactaba de contar con información de la CIDE que espiaba al movimiento piquetero. Fue una pieza clave en difundir la versión oficial de la represión en el puente y la estación Avellaneda. Tampoco nunca fue citado a ninguna clase de declaración, ni siquiera informativa, por parte de la justicia federal.
Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta son el botón de muestra en el año 2002 que sea bajo condiciones de dictadura militar o bajo gobiernos surgidos de elecciones, el aparato represivo continúa en funcionamiento con sus lógicas, sus acciones que son siempre una política de Estado. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, muy por el contrario, son la muestra cabal del heroísmo popular que no para de luchar contra las injusticias, las desigualdades, la opresión y a favor de un mundo mejor, con igualdad, trabajo y dignidad, inspirados en la militancia de los 30.000 compañeros desaparecidos y luchadores como Agustín Ramírez y Pocho Leprati. Al día de hoy, a 18 años de aquella masacre que le costara la vida a nuestros compañeros, el pueblo sigue luchando contra los responsables de la pobreza estructural que sufrimos, los trabajadores nativos, migrantes y originarios de nuestro país. A la emergencia alimentaria a la cual el Congreso Nacional de la era Macri se vio forzado a declarar por las multitudinarias movilizaciones de los últimos meses del año pasado, le tenemos que sumar la emergencia en salud a la que nos empuja la pandemia. Esta contingencia puso al desnudo la falencia de matriz que tiene nuestro sistema de salud y la impiadosa diferencia social ante la cuarentena. Los ricos y ricas pueden quedarse en su casa calentitos y con la heladera llena, mientras las familias pobres, trabajadoras y de barrios humildes tienen que salir a buscar su sustento diario porque de otra manera no tienen para comer. Los comedores y las ollas populares estallan de vecines que buscan sus viandas en las barriadas populares de todo el país. La respuesta del Estado a primera vista parece firme ante la pandemia del COVID-19, sin embargo es insuficiente e ineficaz. El IFE no alcanza como tampoco son suficientes los alimentos que destinan a los comedores populares y los módulos de mercadería para que las familias de los barrios de las periferias no tengan la imperiosa necesidad de salir de sus casas. Esto, sumado a que el gobierno cede a la presión de los grandes capitalistas que empujan por abandonar la cuarentena para no perder ganancias y que a pesar de los discursos y decretos, los despidos, suspensiones y recortes de salario son parte del plan que esta crisis nuevamente la paga el pueblo trabajador. El resultado inmediato es el crecimiento de la curva de contagios más hacia arriba, derramando el virus sobre las barriadas más humildes. Una medida esencial para frenar la crisis es declarar el no pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa. La deuda es con nosotras, con nosotros y nosotres, no con el FMI, no con la megaminería. Utiliza nuestro hambre y el recorte de nuestros derechos básicos, juegan con el presupuesto estatal y el salario de nuestros docentes y de los empleados estatales para traer la discusión de la rentabilidad de la megaminería y el endeudamiento. No en nuestro nombre, no a costa de nuestro futuro. El agua es vida. Ya sufren nuestros pueblos cercanos a Vaca Muerta las consecuencias del fracking y en Andalgalá y San Juan el extractivismo. De la mano de los proyectos megamineros dejaron a los pueblos desahuciados y con sus economías regionales destruidas. Por eso nos seguimos organizando para decirle no a la megaminería, no al extractivismo salvaje y asesino. El agua no se negocia. El pueblo está primero. Que esperen los banqueros y que se enteren los mineros que el pueblo dice no a la megaminería contaminante. En estos tiempos se pusieron en tensión los derechos personales y los derechos colectivos. El control del cumplimiento de la cuarentena también tiene picos altos. El secuestro, desaparición y asesinato de Luis Armando Espinosa a manos de la policía tucumana. El accionar abusivo del personal policial de la provincia del Chaco, atacando salvajemente a una familia com y abusando sexualmente de las mujeres. En San Luis, departamento de Santa Rosa, Florencia Magalí Morales aparecía ahorcada luego de ser detenida por personal policial en una celda de la comisaría 25 de esa provincia. Estos asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad estatales se suman a las ya conocidas desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, junto al extenso listado de luchadoras populares caídos en democracia.
Más de 50 femicidios se cometieron en lo que va de la cuarentena. Una mujer asesinada cada 26 horas, lo que evidencia que miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas. Esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas. Seguimos exigiendo justicia por Anaí Benítez y denunciamos las irregularidades en el juicio y la complicidad entre el Poder Judicial y la policía que ocultan los hechos, arman causas, encubren responsabilidades y dejan intactas e impunes las redes que operan para la desaparición sistemática de las pibas. En este nuevo aniversario por Darío y Maxi, exigimos justicia para todas las familias que vienen sufriendo desde el comienzo de la democracia la desgracia de ser víctimas del gatillo fácil. Porque no queremos que los pibes y las pibas de nuestros barrios sigan siendo el blanco de las balas policiales. Nuestra juventud no quiere trabajar para la corrupción policial. Que no sea esa la sentencia de sus muertes. La juventud en nuestros barrios quiere estudiar, trabajar, expresarse, hacer deportes, hacer arte. Desean aportar a construir mejores condiciones de vida para ellas, ellos y sus familias. La juventud popular quiere construir una sociedad mejor, libre de ataduras e imposibilidades. Nos referenciamos en Luciano Arruga y en él en todas y todos y cada una de las pibas y pibes caídos por el fuego policial y que se negaron a trabajar para la yuta. Exigimos la liberación de Sebastián Romero, detenido en Uruguay. El compañero militante del PSTU se encontraba prófugo de la justicia desde fines de 2017 por orden del gobierno de Macri. La causa fue arrojar un petardo con un mortero atado a la rama de un árbol el día que se trataba la ley de reforma previsional, en medio de una gigantesca movilización popular y una impresionante represión policial. Repudiamos la masacre de Curucuaití como crimen de Estado producida el 15 de junio de 2012 que desencadenó en el golpe de Estado en Paraguay y exigimos justicia. A pocos días de cumplirse 11 años del golpe de Estado en Honduras, gritamos bien fuerte: ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Y ante la concreción del golpe de Estado en Bolivia, producido el 10 de noviembre de 2019, exigimos justicia por los masacrados en Sacaba y Sencata. Junto a su familia exigimos memoria, verdad y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino asesinado en el marco del golpe de Estado boliviano, como así también la repatriación urgente de Facundo Molares, fotoreportero argentino preso político en las cárceles del gobierno de facto de Bolivia. Hoy, en el marco de la contingencia sanitaria, existe una legítima demanda social producto del modelo de país que deja afuera a millones. La pobreza estructural significada en millones de personas en nuestro país es la muestra de lo profundo de las demandas y exigencias de los sectores populares. En estos momentos, además, agravado por la pandemia. La pobreza estructural también tiene responsables políticos y económicos. Las negociaciones de las cúpulas resuelven con suma rapidez descontar al salario de las trabajadoras y trabajadores un porcentaje alrededor del 25%, pero son muy lentos para decidir acerca de un impuesto a las grandes fortunas. Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todas y todos los mártires de las luchas populares, a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidas y detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar y a las asesinadas, asesinades por la represión durante la democracia. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo. 18 años de impunidad, el Estado es responsable. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. ¡Presente!